nada, voy a presentar a Raúl González Rómez. Lo voy a hacer primero de la manera más formal posible. Él es licenciado en Teología Islámica por el Seminario Teológico de Qom, en Irán, y magíster en Corán y Hadith. Es traductor de obras islámicas varias, entre las cuales se encuentra el propio libro sagrado del Islam, el Corán. Él es uno de los traductores del Corán hacia nuestra lengua. En mi opinión, una de las traducciones más certeras que existe a nivel teológico, además de que añade una serie de comentarios y de exégesis explicativas bastante acertadas. Es magíster finalmente por la Universidad Al-Mustafa de Qom, en la sagrada ciudad de Irán, de Qom en Irán. Esa es la presentación formal que yo podría hacer de Raúl. A nivel personal tengo mucho más que decir y podríamos estar extendiendo la presentación durante unas cuantas horas, pero vamos a ser también lo más breves posible, dado que el tiempo siempre apremia. Yo conocí a Raúl hace unos 3-4 años y desde entonces ha sido una constante enseñanza para mí en mi día a día, y es algo que le agradezco de manera pública. A la hora de aprender en todo aquello que uno ignora, es fundamental tener un maestro, y me gusta resaltar esa figura en concreto. Recuerdo que Raúl una vez me decía y me comentaba una de las narraciones de nuestro, podríamos entender como nuestro sexto maestro infalible. Decía: un hombre tiene 3 padres, su padre biológico, el padre de su mujer y por último el padre espiritual, que es el más importante porque al final es el que le salva el alma. Yo, acabando ya mi presentación y esperando haber sido lo más breve posible, os dejo con Raúl, que es en este caso quien encarna esta tercera personalidad de quien hablaba nuestro sexto maestro, y espero que disfrutéis todos la conferencia, tanto como disfruto yo mi día a día con él, que como os he dicho es una enseñanza constante. Muchas gracias. Buenos días. Tengo media hora para hacer esta exposición, así que decía Gracián que lo bueno si breve 2 veces bueno, y lo malo aún si breve no es tan malo, así que no corro demasiado riesgo de hacerme pesado. Va a ser un poco sintético lo que quería contar, porque el tema me remonta a lejos. Es curioso, es paradójico desde mi punto de vista que al mismo tiempo que el marxismo político va a fracasar después de 70 años, el marxismo cultural va a triunfar plenamente en el mundo, haciéndose dueño de prácticamente, desde luego, de todo Occidente, e incidiendo de manera también bastante dramática en el resto del planeta. Desde mi punto de vista podríamos decir que en estos momentos estamos gobernados por el lobby feminista LGTB, y esto es, digamos, el final de un proceso que va a comenzar, creo que en el primer siglo de la era cristiana, con el milenarismo judío. Nada más triunfar la revolución bolchevique en el 17, 5 años después, en Alemania, los intelectuales, por llamarles de alguna manera comunistas,
van a crear lo que va a ser conocido como la Escuela de Frankfurt, el Instituto para la Investigación Social. George Lucas, que es un aristócrata húngaro, hijo de uno de los principales banqueros del imperio de los Habsburgo, va a ser el promotor de este instituto, en el que va a reunir a lo largo de... Enseguida va a reunir un plantel de grandes, sorprendente, de lo que van a ser después grandes personalidades del pensamiento del marxismo cultural. Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Adorno, Scholem. Es curioso que, digamos, hasta los años 30 o hasta, perdón, el micrófono no se me oye bien así, se oye bien al final. Si quiere que la grabación salga mejor, por ahí. Vale. Digamos, Stalin va a financiar ese instituto hasta el final de la década de los 20. Y es muy curioso que a partir de ese momento, quien va a financiar ese instituto para la investigación social van a ser universidades alemanas y estadounidenses, la Fundación Rockefeller, la Columbia Broadcasting System, CBS, el American Jewish Committee, varios servicios de inteligencia estadounidenses, la Oficina del Alto Comisionado estadounidense para Alemania, la Organización Internacional del Trabajo y el Instituto Hacker, que es una clínica psiquiátrica de Beverly Hills. Cuando Hitler llega al poder, ellos van a desaparecer y se van a reaparecer la mayoría de ellos en los Estados Unidos. Uno de ellos es Marcus, por cierto, y allá van a realizar un estudio muy profundo acerca de control de masas. Van a utilizar la radio como un mecanismo para poder detectar aquellas cosas que más impactan en un contexto, como por ejemplo en una película, aquellas cosas, aquellas escenas que más impactan al público, y van a desarrollar, van a llevar al extremo, digamos, el estudio de las reacciones de la gente. En mi opinión, la sociología y la psicología son asignaturas creadas específicamente para trabajar sobre eso, sobre el control de masas, sobre la manera de manipular las mentes para llevarlas al lugar en el que ahora nos las encontramos. Es curioso, a mí me llama mucho la atención cómo sin transición la escuela de Frankfurt pasa de ser financiada por Stalin a ser financiada por los servicios secretos norteamericanos. Para buscar esa conexión, esa lógica, tendríamos que entender que la mayoría de las personas que van a participar en este instituto son judíos. La propia revolución bolchevique va a ser una revolución financiada por la banca judía alemana y protagonizada por Kamenev, Zinoviev, Trotsky, Lev Davidovich, por una mayoría de Beria, etcétera, etcétera, de judíos, y
y en el instituto van a estar personas de este corte, judíos comunistas, judíos socialistas, judíos sionistas, de manera que la trama que nos permite, el hilo conductor que nos permite entender cómo el instituto es financiado por aparentemente enemigos irreconciliables, por lo menos durante 70 años se nos ha estado vendiendo la idea de que la contradicción fundamental de la historia de la humanidad era la contradicción entre el capitalismo y el comunismo. Van a estar interesados en financiar un mismo proyecto que va a eclosionar finalmente en este último siglo XX y que ahora ya vemos de manera manifiesta, institucionalizado como un valor, como el valor a nivel cultural y a nivel social de esta sociedad. Los programas, por ejemplo, para poner un ejemplo último del poder que estos ideólogos, el marxismo cultural tiene en la sociedad, es la implementación de la ideología de género en los programas de estudios de prácticamente todos los ministerios de educación y cultura de todos los países, por lo menos de todos los países del área occidental, Europa, Estados Unidos, América Latina. Hay un trabajo muy interesante que incide sobre esto, realizado por un hombre marroquí joven que se llama Youssouf Hendy, que explica en una obra del 2017 cómo, tratando de averiguar cuáles son las fuentes del sionismo y no quedando muy convencido de las dos grandes explicaciones que se dan, que es algo creado por Theodor Herzl a finales del siglo XIX, y la otra que dice que en realidad se remonta al protestantismo del siglo XVIII, realiza un estudio en una obra que no ha sido traducida al castellano, que está en francés, que se llama Occident et Islam, sources et genèse messianique du sionisme de l'Europe médiévale au choc de civilización. Está en su quinta edición en el año 2017 por la editorial Sigest. En ella, no puedo entrar en detalles porque ya han pasado 10 minutos de la media hora, pero en ella realiza un estudio fundamentándose sobre todo en los documentos, digamos, oficiales del judaísmo que representa Scholem, y explica que el proyecto de dominación mundial y de regreso a la tierra palestina es algo que se va a gestar en el siglo I del cristianismo por la Cábala. La Cábala es una organización esotérica judía que pretende tener los secretos orales revelados por Dios a Moisés. Durante más de 1000 años va a estar va a ser rechazada absolutamente, digamos, por los rabinos de la Torá, pero finalmente van a conseguir introducirse
y hacer una simbiosis con, digamos, el judaísmo ortodoxo. A lo largo de los siglos van apareciendo rabinos que se van planteando, explica cómo a partir del siglo XI, XII, XIII, XIV, XV, van apareciendo rabinos destacados que se plantean el introducirse dentro del mundo cristiano para influenciarle con su visión milenarista y, por ejemplo, personajes como Salomón Molcho en 1500, alumno de David Reubeni, y llegan a visitar a Clemente VII, planteándole una cruzada contra el Imperio Otomano. El Clemente VII no les hace mucho caso, los manda a Carlos V, que los mete en la cárcel, y directamente a Salomón Molcho lo manda a la Inquisición, que lo va a quemar. Pero ellos siguen intentando esto y, por ejemplo, en 1666 concretamente, es decir, siglo XVII, aparece un personaje un rabino que se llama Sabbatai Tzvi, que convence a sus seguidores, que son cientos de familias en Turquía, que es donde han emigrado sobre todo los marranos de Al-Ándalus o del Sefarad, según ellos, para hacerse falsamente musulmanes, para entrar dentro del mundo musulmán y poder manipular desde dentro a los musulmanes para sus intereses. De ese movimiento que se llama los Domme, van a surgir, por ejemplo, los jóvenes turcos, que van a ser los que van a acabar políticamente con el Imperio Otomano a principios del siglo XX, y uno de ellos, Kemal Atatürk, llamado Kemal Atatürk, que significa en realidad Kemal, el padre de los turcos, uno de los oficiales de los jóvenes turcos, va a asumir el gobierno de la República Turca, va a acabar con las señas de identidad. Una de las primeras cosas que va a hacer, como luego paralelamente va a hacer también el Shah Pahlavi en Persia, va a ser prohibir la barba de los hombres, prohibir el hijab de las mujeres, acabar con el alfabeto árabe y sustituirlo por un alfabeto occidental para, digamos, cortar la dependencia cultural que Turquía tiene con el Islam, y va a establecer una república laica. Él es uno de los Domme judíos, seguidores de Sabtai Tzvi, infiltrados en el Islam. Con Pico de la Mirandola van a hacer lo mismo dentro del cristianismo, trabajando de cara al papado y a las autoridades eclesiásticas, con la idea de que, con el conocimiento que hay en la Cábala, ellos están en condiciones de explicar misterios de la Iglesia como el de la Santísima Trinidad, etcétera, etcétera, y hasta el siglo XVII y XVIII van a estar en contacto, tanto los que se han infiltrado dentro del mundo cristiano como los que se han infiltrado dentro del mundo musulmán. En el siglo XIX va a aparecer, de la mano de ellos, de la mano de personas claramente ligadas a la masonería, como Mohamed Abdu, como Hassan al-Banna, van a ser los ideólogos
de los famosos hermanos musulmanes. Digamos, los hermanos musulmanes van a estar, va a ser un movimiento que se presenta como un renovador del pensamiento islámico, pero en realidad totalmente influido por el wahabismo que aparece en la primera mitad del siglo XVIII. Muhammad ibn Abdel Wahhab va a escribir su libro de la unicidad divina en el 1740 y con la ayuda de los británicos van a terminar a la salida de la Primera Guerra Mundial, van a hacerse con el poder en Arabia y la van a poner a su nombre, Arabia de los Saud. Los británicos quieren conseguir de Sharif Hussein, que es el gobernante de la Meca, que les ceda el territorio de Palestina para crear el Estado de Israel. Sharif Hussein dice: yo no puedo hacer eso. Primero, Palestina no es mía, y segundo, aunque lo fuera, no se la daría a ustedes para que hagan un proyecto así. Entonces los británicos directamente le dicen: bueno, si usted no accede, pues entonces financiamos a los wahabis que están más en la zona del Golfo Pérsico y le quitamos a usted en medio. Y efectivamente es lo que van a hacer, porque Sharif Hussein no accede y los británicos van a financiar militarmente y económicamente y políticamente al movimiento wahabi para que se apodere de Arabia y les ceda el territorio de Palestina a los británicos. Bueno, la historia a partir de ahí es más conocida y digamos que ambos elementos, el trabajo, digamos, que el milenarismo judío ha hecho en Occidente hasta llegar a la revolución bolchevique y a la escuela de Frankfurt hasta nuestros días, por un lado, y la penetración de esos mismos milenaristas judíos dentro del mundo islámico, generando lo que va a ser el pensamiento wahabi de los hermanos musulmanes, de los wahabis de Arabia Saudita y de Emiratos. Son parte de un proyecto que el imam Khomeini va a definir en términos, en mi opinión, muy precisos, porque escapan, digamos, a la clasificación, a la terminología política. Cuando en el año 1979 el imam Khomeini es un profesor de teología que en el año 63, cuando el Shah firma un acta de capitulación ante el gobierno norteamericano, por la cual, como hacen en todos los países, si un ciudadano norteamericano comete un delito en Irán, no puede ser juzgado por los tribunales iraníes, sino que tiene que ser juzgado por tribunales norteamericanos. El imam Khomeini, que es un profesor de Derecho Islámico en la ciudad de Qom, en la escuela Feizia, levanta la voz diciendo: el Shah ha traicionado a nuestro país, ha firmado un acta por la cual el perro de un americano tiene más valor que un profesor de nuestras universidades. Un perro norteamericano, dice así, jugando un poco con las palabras, muerde a un catedrático de nuestras universidades, no podrá ser juzgado y, por lo tanto, ha vendido nuestra soberanía y se tiene que ir. Bueno, inmediatamente le van a detener, sus alumnos van a salir en manifestación, los van a matar, sus familiares van a salir en manifestación, de manera que en los 3 días posteriores a la detención del imam Khomeini va a haber cerca de 15.000 muertos y se va a iniciar un movimiento que 15 años después va a terminar con el derrocamiento del Shah de Persia. Quedan
10 minutos, quería haber leído un poco una caracterización que en mi opinión es muy acertada sobre el lugar al que hemos llegado en esta sociedad al final de todo ese proceso protagonizado por el milenarismo judío, que hace Juan Manuel de Prada en el prólogo de su obra Dinero, Demogresca y otros podemonios. Pero es un texto un poco largo, así que más bien os remito a él porque es, en mi opinión, muy lúcido. Dice, nuestra época ha logrado disminuir las causas del hambre, de la enfermedad y del dolor físico, pero hay otro tipo de dolor, el más propio y exclusivo del hombre, que nace de la soledad espiritual, de la desesperación, de la falta de sentido de la propia existencia, que no solo no se ha reducido, sino que se ha incrementado de manera alarmante. Recurre a Alexis de Tocqueville para demostrar que este proceso no ha sido un proceso casual, sino ha sido un proceso trabajado profundamente para conseguir una ciudadanía, como él dice, como zánganos sangrados por las abejas, el que ha perdido todos sus referentes morales y espirituales, con lo cual ha quedado totalmente desnortado y es fácilmente manipulable por lo que él llama la partitocracia gobernante. De manera que al final nos encontramos con un individuo incapaz de transformar esa situación y que cuando, digamos, el nivel de dominación y de explotación y de control al que llega a ser excesivo, se levanta de una manera compulsiva, como ahora vemos, por ejemplo, a los chalecos amarillos en Francia, pero que va a ser incapaz de dar una solución, una alternativa a una situación que ha llegado en nuestra sociedad, que ha llegado al límite y de la que todos los partidos del panorama político participan y alimentan. Un ejemplo muy claro ha sido cuando, para mí, cuando el autobús de Hazte Oír ha salido diciendo si tienes un pene eres un niño, que no te engañes, si tienes una vagina eres una niña, e inmediatamente todos, el PP, Ciudadanos, Podemos y el Partido Socialista se han puesto enfrente diciendo esto hay que pararlo, esto es un discurso de odio, que recuerda esa frase de Chesterton que dice, hace 100 años, dice, llegará un día en que para afirmar que la hierba es verde habrá que estar dispuesto a sacar la espada. Ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. Bueno, pues en medio de toda esa situación que ha influenciado también en los países islámicos sin duda y fundamentalmente a través de todo el pensamiento modernista de los hermanos musulmanes y del wahabismo, en febrero de 1979 la denuncia y el movimiento que va a generar las denuncias del imam Khomeini van a acabar con la monarquía Pahlavi. Ese hecho va a ser de una trascendencia fundamental porque el imam Khomeini se va a enfrentar a todos los poderes de su época que, siguiendo al pie de la letra la pauta de los protocolos de Sion, van inmediatamente a movilizar todos los ejércitos y todos los medios a su disposición para acabar con esa revolución, porque va a ser la primera vez en las revoluciones que conocemos, por lo menos en los últimos siglos, en que un hombre se va a levantar en el nombre de Dios para decir esto se acabó, hay un poder más grande que es el de Dios, y se va a enfrentar simultáneamente al imperialismo norteamericano y al imperialismo soviético. Todas las revoluciones que hemos visto, desde la Revolución Rusa al menos,
van a ser revoluciones que siempre van a ser apoyadas por un poder exterior, la misma revolución rusa por los banqueros alemanes, la revolución china por la Unión Soviética, la revolución cubana, etcétera, etcétera. El imán Jomeini se va a amparar únicamente en el poder de Dios para enfrentarse a la corrupción moral tanto de Occidente como de Oriente, y va a poner en pie un lema que va en persa, tiene una rima, dice la Sharqia o la Garbia Jumhuria Islamia, es decir, ni Oriente ni Occidente, República Islámica. Claro, para un público como el que está aquí, quizá habría que hacer una aclaración. La idea del Islam como algo opuesto al cristianismo es algo totalmente ajena al Islam. El Islam coránico considera que hay un solo Dios, se llame como se llame en cualquier idioma, y que hay un solo mensaje, que este Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad ha enviado un mensaje con sus profetas. Desde Adán hasta pasando por Noé, Abraham, Moisés, Jesucristo, hasta llegar al profeta del Islam, Mohammed Rasulullah, el mensaje es el mismo. El mensaje es el mensaje que conocemos a través del cristianismo y de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de María Virgen. Es un mensaje de justicia, de amor a la humanidad, de respeto, y armado de la fe en ese Dios que ha mandado ese mensaje a lo largo de toda la historia de la humanidad, el imán Jomeini se va a levantar contra los poderes, contra los imperios de su época. Va a decir cosas como América es peor que Rusia, y Rusia es peor que América, pero Francia e Inglaterra son peor que Rusia y América juntos. Va a enfrentar todos los grandes poderes. Agnelli, por ejemplo, el presidente de la Fiat, va a mandar a Saddam Hussein de regalo 10.000 minas antipersonas. Kuwait va a regalar adelantar su petróleo, Japón, Marruecos, es decir, Egipto, contra la naciente revolución en Irán que se hace en el nombre de Dios. Se van a juntar todos los países prácticamente del mundo, mandando ejércitos, mandando armamento. Halabja va a ser bombardeada por Saddam Hussein, un pueblo kurdo al final de la guerra, con bombas químicas suministradas por Alemania. Y nada más triunfar la revolución, Henry Kissinger va a decir, por ejemplo, o paramos esto ahora o vamos a verlo extenderse desde Marrakech hasta Bangladesh. Bueno, después de 40 años nos encontramos con que no han podido pararlo. Las invasiones de Irak y de Siria fundamentalmente, y de Afganistán van a ser el intento más evidente de cercar a Rusia para poderla invadir, a Irán para poderlo invadir. Va a saldarse con un fracaso. Siria va a ser el paso siguiente, porque después de la invasión de Irak y de Afganistán, América e Israel van a llegar a la conclusión de que no pueden invadir Irán sin antes acabar con Hezbollah del Líbano y acabar con la resistencia palestina, Hamas, Yihad Islámica. Bien, a la vuelta de los 7, 8 años ya que se inicia la invasión de Siria, fundamentalmente con mercenarios wahhabis y con los propios hermanos musulmanes sirios que ya habían intentado un levantamiento en el año 83, nos encontramos que los planes imperialistas y los planes del sionismo no solamente no han triunfado, sino que, al contrario, han producido dentro del mundo islámico una metástasis revolucionaria de jóvenes creyentes, y esto es lo más importante, de jóvenes creyentes, de jóvenes armados de fe en Dios, con un espíritu claro de que luchar por la causa de Dios y por la justicia de la que Dios habla en el Corán, cuando por ejemplo dice
en la sura de las mujeres, dice: es que no vais a combatir por la causa de Dios y de los hombres, mujeres y niños oprimidos que dicen: Señor nuestro, sácanos de este país de gentes opresoras y tráenos de tu parte a alguien que nos proteja y ayude. Bueno, pues respondiendo a esta llamada, el imán Jomeini va a levantar al pueblo de Irán, y a partir de ahí han pasado 40 años en las que el imperialismo, bueno, la Unión Soviética, digamos, ha caído en ese proceso, y como el imán Jomeini le dice en una carta que le manda a Gorbachov: señor Gorbachov, no piense usted que la Unión Soviética ha caído por problemas políticos o por problemas económicos, ha caído fundamentalmente por la ausencia total de valores morales que la Revolución Rusa ha mantenido. No lleva usted su país a la esfera de los Estados Unidos, porque están en un proceso similar de decadencia debido también a esa misma pérdida de valores morales. Mande usted a sus sabios a Qom para que estudien a Ibn al-Arabi de Murcia, para que estudien a Mullah Sadra, para que estudien a Rumi y puedan encontrar las líneas directrices para llevar a su país hacia el progreso y hacia el perfeccionamiento de su población. Bueno, estas fuerzas que surgen hace 40 años enfrentando todo este sistema decadente y que rompen clarísimamente los programas de ordenador del milenarismo judío que ha estado trabajando 2000 años para conseguir el gobierno mundial, y su proyecto del gran Israel que va desde, como su bandera indica, desde el Nilo hasta el Éufrates, y la revolución que él va a protagonizar va a enfrentar directamente este proyecto y se va a oponer a él con las armas en la mano, de manera que no solamente el imperialismo y el sionismo no van a poder acabar con ese proyecto revolucionario en el nombre de Dios, sino que en estos años vamos a ver cómo se va extendiendo por todos los países de Oriente Medio: Siria, Irak, Afganistán, Pakistán, Yemen, Líbano. En estos momentos, ayer estuve tratando de sacar una lista, pero es que es una lista inmensa de movimientos que en estos años, sobre todo al calor de la invasión de Siria, han surgido en Irak: Asaib el-Haq, Hashdu Shabi, la vanguardia de la unidad Jorasaní, la resistencia islámica en Irak, brigada del Imam Hussein, batallón del Señor de los Mártires. En 5 o 6 más, en Palestina el movimiento de los Sabirín liderados por Hisham Saleh, en Afganistán las brigadas Fatimiyun, en Pakistán la brigada Zainabiyun, en Siria 20 grupos de musulmanes, tanto sunitas como chiitas, como drusos, y es muy curioso ver que incluso empiezan a sumarse a ese movimiento grupos de cristianos, como el que forma en Siria la Brigada del Espíritu de Dios Jesús, Hijo de María, se llaman Kataeb Ruhullah Isa ibn Maryam. Es decir, y lo mismo, ese mismo fenómeno lo vemos ya desde hace mucho tiempo con Michel Aoun y su partido de cristianos en el Líbano. Es decir, está produciéndose un movimiento convergente de creyentes cristianos y creyentes musulmanes enfrentando a pretendidos musulmanes wahabitas, y digo pretendidos porque el mismo mundo sunita desde hace 3 siglos los ha condenado como herejes y no los reconoce como musulmanes, aunque gracias a la ayuda americana y al dinero del petróleo, ellos han conseguido un gran relieve en los últimos siglos, sobre todo en el siglo XX, en el mundo islámico sunita. Y esos dos campos cada vez se delimitan más claramente. El imperialismo americano, fundamentalmente, y todos sus seguidores, Europa desde luego, que como el otro día reconocía Borrell, obedece ciegamente los mandatos de los Estados Unidos, por ejemplo, reconociendo a Guaidó como el presidente de Venezuela.
y la monarquía saudita, los Emiratos y Israel y el sionismo internacional por un lado, y por otro lado el movimiento revolucionario de Hezbollah en el Líbano, en Irán mismo, que se va extendiendo en Siria, en Irak, en Yemen, y que empieza a establecer sus alianzas también con grupos de cristianos antiimperialistas e incluso con países antiimperialistas, aunque no sean ni siquiera marcadamente o explícitamente cristianos, como sucede en Venezuela, ligados un poco por ese mismo sentimiento de independencia nacional y de antiimperialismo. Esta es la situación que en estos momentos se da. Aquellos que en este país, como me encuentro por internet, están preguntándose cómo salvo a mi familia, a dónde me los puedo llevar, deben saber que no hay un sitio donde escapar de esta situación. Nos acercamos, desde mi punto de vista, de una manera irremediable hacia un Armagedón en que las fuerzas de la luz y las fuerzas de las tinieblas, como las va a definir el imán Jomeini cuando va a decir América es el gran demonio de nuestra época, o la Casa Blanca, no, la Casa Negra de los crímenes que el imperialismo americano ha cometido. Esas fuerzas están cada vez más consolidadas, están cada vez más agrupadas y están cada vez más enfrentadas en una lucha en la que estoy convencido de que no hay componendas y en la que sí o sí cada uno de nosotros, tanto en el mundo islámico como en el mundo católico y en el resto del mundo, vamos a tener que tomar inevitablemente partido. Mi tiempo se ha terminado. Muchísimas gracias. Si hay alguien, si no le importa, si hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta sobre el tema, pues sí, yo es que por circunstancias de la vida me cayó una cuñada musulmana, el caso que he leído el Corán 2 veces, una no sabía del principio de abrogación, yo no sé, chorrea sangre eso. Me gustaría luego comprar su edición y comparar, pero yo los dos que he visto, tela. Yo creo que... El mensaje de paz... Yo soy un traductor del Corán y yo no diría que chorrea sangre, yo diría que chorrea misericordia y justicia. Si leemos el Antiguo Testamento, desde esa óptica también podríamos decir que chorrea sangre, pero el mensaje que viene de Dios no es un mensaje sanguinario. Lo que pasa es que es un mensaje de justicia. Sí, precisamente ese trabajo que el marxismo cultural ha hecho a lo largo de los siglos, que nos ha llevado a aceptar como un lugar común, si aplicamos la ley del talión, ojo por ojo, todos ciegos, es el que tiene, es el protagonista y el responsable de esa visión de los textos sagrados como textos sangrantes. La ley del talión, por ejemplo, pero digamos que sería... El católico no practica eso, porque Cristo vino a dar un mensaje nuevo, quiero decir, no me... Desgraciadamente... A un judío se le puede comparar al Antiguo Testamento, pero un católico lo que practicamos es decir, la comparación a mí con el Antiguo Testamento y el Corán no me parece, es decir, yo estoy comparando el Evangelio con el Corán y claro, eso sí que es un mensaje de amor. La enseñanza es la misma. No, ni parecida. La enseñanza es la misma. Jesús dice, yo no he venido a cambiar la ley. ¿La ley de quién? La ley de Moisés. La ley de Moisés. Yo no he venido a cambiar la ley, sino a hacer que se cumpla. El mensaje que viene de Dios, por definición, si uno cree en Dios, no puede ser más que un mensaje de misericordia para la humanidad, porque Dios nos ha creado libres, somos la única criatura a la que ha hecho libre, es decir, con capacidad de elegir. Pero musulmán es sumisión y tiene que someterse a lo que pone a lo en que el Corán, dice Dios. que es
palabra de Alá por boca del profeta y no puede interpretarse. Esa es la versión modernista de lo que es el Islam. El Islam es una palabra árabe que significa paz. Musulmán quiere decir sometido. Cuando se lee el Corán, se leen cosas como una ley que dice: Abraham no era cristiano ni era judío, sino un buscador de la verdad, un musulmán, es decir, un sometido a Dios. Por tanto, el concepto que Dios establece sobre musulmán es distinto de lo que hoy entendemos por musulmán, es decir, una persona que reza de una manera, que ayuna de una manera, que le diferencia de, por ejemplo, los judíos seguidores de Moisés o los cristianos seguidores de Jesucristo. Pero los valores morales que vehiculizan tanto el Evangelio como los Salmos de David, como el Antiguo Testamento, como el Corán, son los mismos. Son los mismos. El Corán, por supuesto, defiende el derecho de los agredidos a defenderse. Si a eso les llamamos sangre, pues evidentemente. Pero la ley del talión, por ejemplo, que exige, por ejemplo, el castigar al agresor al mismo nivel que ha hecho sufrir al agredido, desde la perspectiva modernista es una crueldad que nos terminaría dejando a todos ciegos, pero desde la perspectiva divina es el arma que tiene el débil para defenderse del tirano y del opresor. ¿Cómo? Eso no es lo que predica Jesucristo, ¿verdad? Eso no es lo que predica la Iglesia a lo mejor, pero Jesucristo, como te decía, dice: yo no he venido a cambiar la ley de Moisés. Dicen más cosas. Sí, pero quiero decir... Disculpe que sí. O sea, es eso, era si había alguna pregunta sobre el tema, si luego hay algún tipo de debate o discrepancia, pues eso, o sea, se puede hablar en persona, tal. Era simplemente si había sobre el tema que le agradecemos mucho que haya venido a contarnos. Vale, pues muchas gracias. Gracias a vosotros.